Muy bien, vamos a hablar un poco de estos días, en estos domingos, sobre cómo crece la iglesia, sobre el crecimiento de la iglesia. Algunas pautas sobre el crecimiento de la iglesia. Un hombre, el apóstol Pablo, fue un experto en plantar iglesias. Y también nos da pautas sobre cómo debe de crecer una iglesia. Por razones de tiempo, para no ser muy extenso, vamos a basar todos nuestros estudios de estos domingos en el libro de Primera Tesalonicenses. Así que vamos a hacer una pequeña introducción al libro para que nos situemos un poco y luego vamos a entrar directamente en este tema de crecimiento de iglesia, cómo crece la iglesia y algunas pautas para el crecimiento. Aclaro que en el transcurso de los mensajes no quisiera que ninguno se sienta agredido o que diga esto lo dice para mí, porque es peligroso, como los conozco a todos y me conocen, no quiero que después alguno diga, esto que dijo me lo dijo para mí. No, no es con ninguna intención, me ciño al texto y lo que diga viene del Señor, que es fácil. No, que se lo tomen bien. Bueno, muy bien. Ahí vemos, voy a sacar esto porque si no me cuesta. Bueno, ahí vemos un mapa de Macedonia y vemos allí, el de abajo era para pasar. Muy bien. Ese es el segundo viaje de Pablo. Como sabemos, Pablo es encomendado en la iglesia de Antioquía como misionero, junto con Bernabé, se forma un equipo misionero y salen en un primer viaje misionero, sembrando la palabra de Dios en diferentes lugares. Hay un segundo viaje misionero, un par de años después, 1 año y medio, 2 años, luego del 48, que fue su primer viaje, que hace un segundo viaje misionero. Y esta vez, como se ve, lástima que este puntero no funciona, sale de Antioquía, va a Tarso, Listra, Iconio, va todo por tierra, lo que antes había hecho por otro camino. Va por tierra y va confirmando a las iglesias a las cuales él ya le había predicado el Evangelio. La iglesia que en este caso nos ocupa es Tesalónica, o sea, la iglesia que tenemos la carta a los tesalonicenses. Tesalónica era el nombre de una media hermana de Alejandro Magno. En honor a ella se puso como nombre ahí en Macedonia Tesalónica. Cuando los romanos ocupan el imperio, vencen a los griegos y ocupan el imperio, toda esa zona de Macedonia se dividió en 4 provincias y la capital de toda esa zona era Tesalónica. O sea que era un lugar muy importante. Pablo siempre utilizaba ciudades cosmopolitas, ciudades con mucho movimiento de personas, comerciales, o sea, donde había mucho ida y vuelta de gente. Y ahí predicaba el Evangelio. Por eso la palabra de Dios se iba extendiendo, porque había gente de paso que recibía la palabra, aceptaba a Cristo como su Salvador, iba a su tierra y seguía proclamando la palabra. Muy bien, el trasfondo de la iglesia. Era una iglesia joven, era una iglesia que había pasado poco tiempo desde que Pablo había salido de Tesalónica, luego pasa por Berea, Atenas y estaba en Corinto. Cuando predica la palabra en Tesalónica, los judíos lo persiguen, lo quieren liquidar, porque gran parte, dice Hechos capítulo 17, pueden leer, gran parte de los judíos de la sinagoga aceptaron a Cristo como Salvador. Y esto generó en los otros judíos una bronca terrible. Tanto es así que empezaron a perseguirlo, pero también muchos gentiles recibieron al Señor. O sea que era una iglesia muy cosmopolita, con gentiles y con judíos. Y empezaron a perseguir a Pablo a punto tal que tuvo que irse a Berea. Y luego en Berea lo volvieron a perseguir y así lo iban echando, hasta que llega a Corinto, donde estuvo 18 meses y después vuelve por mar a Antioquía y luego a Jerusalén. Pasa por Damasco y vuelve a Jerusalén. Y así termina ese segundo viaje misionero. El reporte que llevó Timoteo fue muy positivo. Él estaba muy preocupado por los hermanos, esta iglesia joven. Y como tuvo que irse abruptamente, porque lo echaron, era irse o morir, se tuvo que ir, estaba preocupado. Entonces
Timoteo le informa, lo envía, y le informa un informe muy positivo. Pero Pablo estaba preocupado por algunas cosas de esta iglesia. En primer lugar, porque había dejado muy pronto esta nueva iglesia de manera providencial, como dije recién. En segundo lugar, porque eran nuevos creyentes y estaban en un contexto de persecución. Aquellos judíos que habían aceptado a Cristo como su Salvador estaban perseguidos por su mismo pueblo. Ustedes saben que era una traición al judaísmo aceptar el cristianismo, reconocer a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y los gentiles que estaban siendo perseguidos por sus mismos conciudadanos. No nos olvidemos que, como dijo Pablo, todo este tipo de gente pasó de los ídolos a Dios. Entonces tenían sus dioses, tenían sus costumbres, tenían hábitos muy promiscuos de homosexualidad, de poliamor, diríamos hoy, que se usa tanto la palabra. Y de repente aceptan a Cristo como Salvador y hay un cambio profundo en su vida. Dejan los ídolos, dejan todo aquello que es inmoralidad y empiezan a vivir una vida que genera persecución. Entonces, tanto la iglesia formada por judíos como gentiles es perseguida por la sociedad. ¿Por qué? Por ser cristianos, por creer en Cristo como Salvador. Y en tercer lugar, estaba muy preocupado por la instrucción eclesiológica, o sea, sobre la iglesia, y escatológica, sobre las cosas que habían de suceder. Habían falsos maestros, apóstatas, que se filtraban tratando de engañar a los fieles con doctrinas de error. Hasta llegaron a decir, por eso escribe en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, tiene Pablo que escribir a la iglesia en esa segunda epístola y decir, miren, las cartas que les están llegando no son cartas mías, aunque aparezcan firmadas por mí. Y no solo eso, sino que había predicadores itinerantes que hasta decían que Jesús ya había venido a buscar a su iglesia, que ya había venido Cristo. Entonces el gran problema que enfrentaba esta iglesia, si el Señor ya vino, entonces nosotros ¿qué hacemos? Y en ese contexto de persecución donde muchos morían, es una gran preocupación del pueblo de Dios en Tesalónica era, ¿y qué pasa con los muertos? ¿Cuál es el fin de los muertos? Entonces Pablo tiene que atacar por el punto escatológico, enseñarles que Jesús todavía no había venido, que el Señor estaba cerca, pero todavía estamos esperando su llegada. Y por el lado de los muertos, ese capítulo maravilloso que solemos leer muchas veces en los velatorios, que no somos como aquellos que no tenemos esperanza, y empieza a detallar la finalidad de aquellos que pasan a la presencia del Señor, aquellos que duermen en Cristo, que un día el Señor va a venir a buscarlo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado nos encontraremos con Él en gloria. O sea que va tocando diferentes tópicos referidos justamente a la circunstancia que estaba atravesando la iglesia de Tesalónica. Y haciendo un paréntesis antes de entrar en tema, y limitarme en el horario, elegí esta iglesia porque creo que es una iglesia que es muy similar a la nuestra. Pablo no critica a la iglesia en Tesalónica, al contrario, es una carta, no como a los corintios que les da con todo, porque estaban en una iglesia en desorden absoluto e inmoralidad, sino una iglesia que él valoraba su fe y su constancia aún a pesar del contexto de persecución. Y yo creo que la iglesia hoy en día, por lo menos la iglesia, digamos, saludable, la iglesia que sigue al Señor, la iglesia que ama y sigue la sana doctrina y las escrituras, estamos enfrentando estos problemas. Porque estamos en un contexto de persecución, porque creo que cada día va a ser peor. Lo hemos vivido hace poco cuando fue el debate sobre el aborto. Hubo iglesias que fueron atacadas, hubo cristianos que fueron perseguidos, quizás por dar su opinión, sabemos del ataque a diferentes iglesias, quizás por grupos radicales dentro de ese colectivo feminista, pero evidentemente la persecución existe, y con el tema de ideología de género, y vamos a enfrentar un montón de temas sin hablar de todos estos temas sobre la diversidad sexual y demás. Pero vienen momentos muy difíciles, y ellos estaban siendo perseguidos por su fe, y nosotros vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Cada día va a ser más difícil mantener nuestra fe y dar testimonio de lo que creemos.
Por eso creo que es importante, pero también porque se está infiltrando dentro de la iglesia una gran corriente apóstata, gente que niega la fe, gente que contamina la sana doctrina, que contamina el mensaje de Dios y que está haciendo un daño tremendo. Basta entrar por internet, basta prender la televisión en alguno de esos canales donde se predica supuestamente la Biblia y vemos las aberraciones y las barbaridades que se dicen. Entonces, como iglesia, tenemos muchos puntos y características que nos relacionan con la iglesia de los tesalonicenses, allí en Tesalónica. Entonces vamos a ver algunas pautas que el apóstol nos da para el crecimiento de la iglesia. Y vamos a basar los mensajes en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Puede ser que en algún punto vayamos agregando algún capítulo más. Por ahora nada más que capítulo 2 y simplemente unos versículos, luego iremos leyéndolo a lo largo de estos domingos. Vamos a ver cómo Pablo nos da estas pautas de cómo se establece y cómo debe de crecer una iglesia, las pautas de crecimiento. Y vamos a ver a través de estos domingos, en primer lugar, la importancia del esfuerzo en el crecimiento de la obra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el domingo que viene la importancia de la enseñanza como base fundamental para el crecimiento de la iglesia. En tercer lugar, vamos a ver el tema del ejemplo, la importancia del ser ejemplo y de los ejemplos dentro de la iglesia. Y por último, vamos a hablar de la comunión y de la esperanza. Esos van a ser los temas de este domingo y los otros dos. Y hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 2 y vamos a ver que una iglesia crece con el esfuerzo de sus siervos, Ahí les hice un compiladito del versículo de 2 Tesalonicenses 2, 1, 2 y el verso 9. Yo les invito que en su casa lean la epístola y que lean el capítulo 2 completo. Por amor al tiempo no lo voy a hacer en este momento. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, escribiendo Pablo, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios por medio de gran oposición. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Comienza Primera Tesalonicenses. ¿Qué puse? Bueno, perdón, gracias. Es Primera Tesalonicenses. ¿Cómo puse segunda? Bueno, estaban buscando segunda ustedes. No, perdón. Dije Primera Tesalonicenses capítulo 2. Lean después toda Primera Tesalonicenses y si quieren el segunda también. Estos son un compilado del verso 1, 2 y 9 de Primera Tesalonicenses. Lo tengo que corregir en la presentación. Eso por trabajar tarde. Muy bien. En primer lugar, lo que aprendemos sobre el crecimiento de la iglesia, que no hay crecimiento ni fundación de una iglesia sin esfuerzo. Y esto es muy importante, Y acá Pablo lo recalca. ¿Querés que la iglesia crezca? ¿Querés que la iglesia vaya adelante? Hay que esforzarse. Y vamos a ver varios puntos de esto. En primer lugar, habla de la fertilidad del trabajo. Si ustedes se fijaron, yo ahí subrayé de que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esta palabra vana significa fútil, estéril, vacío. Nos habla de vanidad, de aquello que no tiene sentido, de aquello que es pasajero, estéril. Dice que la visita y la obra entre los tesalonicenses, y más ligado a los informes que le mandó Timoteo, dice, no fue en vano. Al contrario, tuvo efecto. Y la gente empezó a aceptar a Cristo como Salvador, judíos y gentiles, cambiar sus vidas y aceptar por amor a Cristo y el mensaje del Evangelio, a ser perseguidos y muertos en muchos casos.
Qué maravilloso efecto que hizo la palabra de Dios, de la cual luego hablaremos el próximo domingo, en la vida de estos hermanos. Y dice sobre la fertilidad del trabajo que no fue en vano, no fue sin dar frutos, fue un trabajo productivo. Ahora miren, hermanos, en cuanto a la fertilidad del trabajo, yo quisiera que pensemos un poco en la historia de nuestra iglesia, ¿no? Cuando se empezó a sembrar la palabra de Dios aquí en Floresta, cuando Dios puso en el corazón de personas comenzar a propagar el evangelio en Floresta. Hoy, este año cumplimos 102 años. Cuando llegamos a los 104, va a ser como el Magiclick. Bueno, nosotros vamos a llegar a los 104 si el Señor no viene antes. 102 años. Y cuando miramos la historia hacia atrás, podemos decir que el trabajo de los hermanos que iniciaron la obra no fue en vano. Pero ¿saben lo que pasa? Para que haya fertilidad en el trabajo, depende de la forma en que se trabaje. El apóstol dice, miren, nuestro trabajo entre ustedes no fue en absoluto estéril ni vano, al contrario, trajo fruto, pero fue hecho con esfuerzo. La obra de Dios se hace con esfuerzo. La obra de Dios se hace con el esfuerzo de todos. Cuando volvemos a pensar en la historia de la iglesia, yo estaba leyendo la historia de don Carmelo Benvenuto y de Cándido Rey. Y agregaría barra Darwell Evans, que no está en el libro. Aquellos que son nuevos en la iglesia, yo les sugiero que pidan el libro de la historia de la iglesia en librería, porque es bueno para que sepan en la iglesia que están y la historia. Conocer la historia es muy bueno. Y decía que estos hermanos, luego de una ardua jornada laboral, venían a este lugar a trabajar, a edificar, hasta altas horas de la noche. Y cuenta nuestro hermano Cándido Rey que hacía los bancos, no estos, otros, de noche trabajando porque era su oficio con don Carmelo. Y cuando estuve en el sur hablando con Darwell Evans, me dijo que él también colaboró en la fabricación de los bancos y en esta mesa. Esta mesa tiene 102 años. Miren qué mesa. Ahora no vas a encontrar como esta. Pero ¿a qué me refiero? Hermanos, la obra del Señor no se hace de taquito. La obra del Señor necesita esfuerzo. Necesita esfuerzo. La forma de trabajar es con esfuerzo. Y no con el esfuerzo de uno, no con el esfuerzo de dos, sino con el esfuerzo de todos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y me gusta la palabra constante, porque esa palabra constante significa inamovible. Inamovible. La obra de Dios se levanta con hombres y mujeres de fe que tengan firmeza en las escrituras, firmeza en las convicciones, firmeza en la visión, firmeza aún a pesar de los problemas que pueda enfrentar la iglesia, aún a pesar de todas las tormentas que pueda enfrentar. Hombres y mujeres que se mantienen firmes al frente de la obra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Firmes y constantes, y el trabajo no va a ser en vano. Pero para eso se necesitó hombres y mujeres a lo largo de la historia de esta y de cualquier iglesia que estuvieran firmes, llevando el testimonio y muchas veces soportando la soledad, soportando las críticas, la incomprensión, pero firmes. Hombres y mujeres que fueron ejemplo para nosotros. Y el Señor nos dice, manténganse inamovibles, constantes, creciendo en el Señor siempre. ¿Cómo es tu vida? ¿Es una vida móvil? ¿Es una vida fluctuante? ¿O es una vida firme en el Señor? La iglesia de Dios necesita hombres y mujeres firmes, con convicciones, con principios, con espiritualidad.
La obra de Dios es una obra espiritual y necesita personas espirituales. Personas que nos estemos desafiando constantemente a estar más y más y más con el Señor. A conocerle más, como decía yo el domingo pasado. A estar más cerca de Él. Y como producto de esa íntima comunión vamos a lograr la firmeza y la madurez espiritual para poder llevar la iglesia adelante y poder soportarla. Y cuando yo hablo de llevar la iglesia adelante, no estoy hablando de pastores, estoy hablando de todos, hermanos, de vos y de mí. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y dice Mateo 25:40, y respondiendo el rey, el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. La forma de trabajar es en equipo. Este último versículo de Mateo 25:40 nos define lo que es ministerio. Ministerio es la utilización de los dones y capacidades que Dios me da para servir a los demás. Para ministrar a Dios en primer lugar, pero para ministrar, para servir, para ponerlos en función de los demás, de mis hermanos y de aquellos que no conocen a Cristo. Nuestro ministerio es hacia las personas. Y es fundamental que tengamos esto claro, que ya también vamos a hablar específicamente sobre la relación con los hermanos y con Dios más adelante. Pero vuelvo a lo mismo, la forma en que trabajamos. ¿Para quién hacemos las cosas? Muy bien, hoy lo tengo de... Muy bien. ¿Marquito o no? El domingo predica Marquito. Exactamente, para Dios hacemos las cosas. Y es muy importante tener en claro esto. ¿Para quién? ¿Para quién estoy trabajando? Y la importancia del equipo. Una de las cosas que en mi experiencia he notado que lo más difícil es trabajar en equipo. En equipo como iglesia, pero también en equipos de trabajo, de ministerio. Porque siempre sobresalen las personalidades, porque siempre hay uno que quiere tener la mejor idea o la mejor razón o quiere predominar sobre los otros. Y la idea de equipo es de un conjunto donde yo conozco las virtudes, las fortalezas y flaquezas del otro y él conoce mis flaquezas y fortalezas y juntos nos complementamos para fortalecernos, otra palabra que se usa mucho hoy, empoderarnos, y poder cumplir el propósito y la obra de Dios. Porque mi objetivo debe ser la obra de Dios. Entonces yo tengo que pasar a un plano de humildad, de colaboración, de solidaridad con el otro. Y no solo en los equipos de trabajo ministeriales, sino en la iglesia. En la iglesia. Dice, en cuanto a la forma de trabajo, dice que trabajaron en equipo, porque si vamos a los primeros versículos de Primera Tesalonicense dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí tenés el equipo de trabajo. 3 personas, Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. Ahora, durante toda la carta, Pablo habla cuando fuimos, cuando vinimos, cuando les predicamos, fuimos ejemplo. En ningún momento se personaliza, como dice yo, Pablo, el gran apóstol. No, él se consideraba como uno más del equipo. Por eso tuvo éxito, por eso no fue en vano, porque la forma de trabajar fue en equipo. Y la iglesia es un equipo, hermanos. Tenemos que estar juntos, en oración, colaborando, reconociendo nuestras flaquezas y nuestras fortalezas, pero juntos, como una unidad. Decíamos la otra vez con Roxana que cuando hemos visto que se logra esto de trabajar en equipo, hay bendición. Hay bendición. Nadie por sobre el otro. Todos juntos con una misma función. Y lo único que tiene que estar por nosotros es la meta de la obra de Dios. Dice también que trabajaron con denuedo. Esta palabra denuedo nos habla de valor, de energía, de decisión con que se realiza una acción, brío, intrepidez. ¿Y por qué necesitaban este denuedo, esta valentía? Porque dice, y lo leímos, que estaban en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. ¡Qué terrible! Porque la obra de Dios es una obra espiritual.
La obra de Dios no es una obra de sangre y de carne. La obra de Dios es una obra del Espíritu Santo en la cual nosotros estamos permanentemente combatiendo con el enemigo. Hay una guerra espiritual declarada entre la iglesia y Satanás. Y nosotros somos los soldados de Cristo. O sea que evidentemente el enemigo lo que va a tratar es de destruirnos a nosotros, de destruir la iglesia, de romper la comunión, de evitar por todas las formas que podamos estar unidos. Porque una iglesia desunida es una iglesia vencida, pero unida nada puede vencerla. Por eso el énfasis en guardar la comunión. En medio de gran oposición, en medio de una situación contraria, de persecución, la iglesia de Tesalónica se levantaba. Se levantaba a pesar de ser una iglesia joven, con una buena enseñanza, con un esfuerzo de cada uno de sus miembros, formando un equipo más allá de las diferencias. Y cuando hablo de equipo, hablo de cada uno, porque todos somos necesarios. No hay ministerio ni obra en la iglesia que no sea necesario. El que pone los bancos, el que limpia el baño, el que hace la comida, el que sirve el café, el que toca un instrumento, el que toma la palabra. Cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Con valentía, con oposición, dice, y esa palabra oposición significa dolor, sufrimiento y agonía. Y ya lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que irá aquel que siembra la semilla, sembrando y llorando, llorando. ¿Cuántas veces hemos llorado por la iglesia de Floresta? ¿Cuántas veces hemos caído quebrantados en la presencia de Dios llorando por nuestros hermanos? Cuando la iglesia ha enfrentado problemas, dificultades, ¿cuántas veces nos inclinamos y lloramos en la presencia de Dios? Quizás en soledad, pero hemos llorado. Y a veces llorado con hermanos. La oposición es grande. A veces en medio de agonía y de dolor. Pero nada puede vencernos si estamos unidos. Nada puede vencernos si estamos unidos. Yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Cuando entendamos eso, vamos a dejar el personalismo y vamos a empezar a preocuparnos los unos por los otros. Dice también que fue un trabajo, yo lo subrayé, hecho con esfuerzo y con fatiga. Con esfuerzo y con fatiga. Y acá estas palabras, fatiga, nos habla con mucha dificultad y un trabajo arduo y muy duro hasta llegar casi al límite de la fatiga y del esfuerzo. Ahora, vuelvo a lo mismo. La obra de Dios se hace con el esfuerzo de todos. Cuando vos no estás haciendo lo que Dios quiere, me estás sobrecargando a mí. Porque yo tengo que hacer lo que vos no haces. Y Dios te puso para que hagas y te dio dones y talentos para que yo no haga lo que tendrías que hacer vos. Ahora, para eso se necesita lo que dije antes, la solidaridad, la comunión, el compartir. Yo veo mucha gente que conozco acá y muchas veces, ¿cuántas veces hemos terminado las actividades, los ministerios y hemos llegado agotados a casa, fatigados, diciendo no doy más? Pero no hemos tenido la satisfacción de la tarea hecha. Cuando yo la veo a Irma, la veo a Marta, ahí que a veces transpiran la camiseta textualmente en la cocina haciendo la comida, y llegarán a la casa y le dirá, Juven, no aguanto más, ya hoy por hoy fue suficiente. Pero salió rica la comida y los hermanos gozamos de la comida y del ministerio y del don que ellas tienen. ¿Cómo no sentir la satisfacción a pesar del cansancio? Cuando en una obra de teatro el audio funciona bien y vemos a Eugenio ahí que mete cable, saca, pone, y la satisfacción de decir salió bien. Cuando vemos que los que organizan la reunión se sacrifican, se esfuerzan, pero vemos que hay personas que reciben a Cristo, cristianos que son edificados. Cuando vemos que las cosas salen bien, cuando vemos qué lindo, está limpio, no hay suciedad, los bancos están ordenados. ¿Pensamos a veces en quién hace esa tarea? ¿En quién se ocupa? Y puedo agregar escuela dominical, ropero misionero, reunión femenina. Puedo agregar un montón de actividades de la iglesia.
Qué hermoso es sentir esa fatiga, ese arduo trabajo para el Señor, pero con la satisfacción y el gozo de cumplir el objetivo. Ahora también sucede otra cosa, que hay mucha gente que se fatiga y se cansa en el trabajo y se esfuerza, pero siente el ministerio como una carga. Dice, esto es una carga pesada, esto no lo soporto. Mirá, hay tres cosas que te tenés que plantear. Si para vos lo que estás haciendo te está pesando, si para vos lo que estás haciendo se transforma en una carga y no gozás aún a pesar de la fatiga, yo te diría que en primer lugar te plantees si la carga la estás llevando sola o con el Señor, o solo o con el Señor. La obra de Dios es una obra de Dios. Trabajo para Dios, Él es mi jefe. Él me paga. Aguinaldo, sueldo, no. Él es mi jefe. Yo trabajo para Él. Pero lo maravilloso, que a pesar de ser su empleado, su esclavo, Él dice que va adelante. Él es el que lleva la carga. Yo tengo que acompañar, porque si yo quiero cargar con la obra me aplasta. Porque la obra de Dios va más allá de los esfuerzos humanos. Entonces, quizás te sentís cargado porque estás enfrentando la tarea solo, sin depender de Dios, sin poner la obra en manos de Dios, sin esperar que Él te guíe, sin que Él vaya adelante y vos seguirlo. Y ese yugo lo cargas vos solo. Y el Señor quiere cargarlo con vos, porque dice que es ligera la carga. Cuando yo quiero enfrentar la obra de Dios por mí mismo, me aplasta, me fatiga, me liquida. He hablado con tantos hermanos que dicen, ya no aguanto más, ya esto es un peso insoportable. ¿Pero quién lo llevas, vos o lo lleva el Señor? Quizás sea momento de planteártelo. En segundo lugar, también puede ser que la obra de Dios te aplaste y la sientas como una carga, porque no estás preparado para hacerla. Ahí estamos más seguros. Bueno, porque Dios da dones y talentos. Y entonces quizás vos querés ser y hacer lo que Dios no quiere ni que hagas ni que seas. Si vos querés encontrar, digamos, a pesar del trabajo arduo, del esfuerzo y de la fatiga, gozo en lo que haces, tenés que estar haciendo aquello que estás capacitado para hacer. Aquello que Dios te capacitó para hacer. Imagínense si yo me pongo a cantar los domingos acá. Vamos mal. Va a aparecer los perritos esos que se tapan los oídos, yo creo que hasta... Vamos mal. Si no sé, en una reunión me pongo a cocinar yo el locro en lugar de Marta, yo los contamino a todos, no sé. Van a comer crudo, no sé. Dios dio sus capacidades y sus dones para que los ejerzamos dentro del cuerpo. Ahora, si yo estoy haciendo lo que quiero y no lo que Dios me dice que haga y me capacitó para hacer, se me va a transformar en una carga. Se me va a trabajar en un esfuerzo que me va a terminar aplastando. Y por último, el punto que acabo de decir también. Si verdaderamente lo que estás haciendo, aún tengas el don para hacerlo, es lo que Dios quiere que hagas. Qué bueno sería que al comenzar este año, vos te plantees en primer lugar esto que hemos visto. ¿Me estoy esforzando en la obra de Dios? ¿Estoy trabajando junto a mis hermanos, poniendo el esfuerzo o no? ¿Estoy verdaderamente dándome cuenta que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga? ¿Siento como una carga la obra de Dios? Entonces tengo que replantearme mi situación. ¿O verdaderamente estoy guiado por el Espíritu, soy sensible a su voz y siento la felicidad, aun a pesar de la fatiga, de estar haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? Sería bueno que a principio de año te plantees esto. ¿Cuál va a ser mi ministerio? En primer lugar, tenés que hacer algo en la iglesia. En segundo lugar, ¿estoy dispuesto a trabajar en equipo, a guardar la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Estoy dispuesto a razonar y pensar y encontrar cuáles son mis dones, mis talentos y ponerlos al servicio de Dios?
Hay una forma fácil de encontrar los dones que siempre la gente pregunta, ¿y cuál es mi don? Y son las 3 F, facultad, fervor y fruto. Otros le llaman de otra forma. En primer lugar, si yo estoy facultado para hacer lo que voy a realizar, yo sé que cantar no puedo. O no sé, a menos que Bárbara haga un milagro conmigo y me dé unas clases avanzadas y yo pueda... Pero no creo, ¿no? Los silencios puedo llegar a cantar. Entonces yo ya sé que por ese lado, pero sé que lo mío es la enseñanza, entonces tengo que capacitarme y buscar la excelencia en esto porque sé que es mi don. Entonces, si yo tengo el don de evangelista, como tiene Tota, ella es una evangelista. Entonces ella está haciendo lo que verdaderamente Dios la capacitó para hacer, amén de ser una maestra en la Biblia, pero es una evangelista. Hay un don claro allí. Entonces, la primera cosa que me tengo que plantear si estoy facultado para hacer lo que tengo que hacer. En segundo lugar, si tengo fervor, si gozo en lo que estoy haciendo. Y en tercer lugar, el fruto. Si lo que hago, no solo siento gozo en hacerlo, no siento que estoy facultado, sino que lo que hago da fruto. Y si da fruto y se alinean las 3 Fs, estate seguro que estás haciendo lo que Dios quiere. Muy bien. Y por último, la fidelidad en el trabajo. Imagínense si tuviéramos que tomar los otros 3 puntos, estamos... La fidelidad en el trabajo. Y es algo que resalta en toda la vida del apóstol Pablo. Fue un hombre fiel, algo que le preocupaba a él, y lo plantean los tesalonicenses y en un montón de cartas, es ser fiel con la obra que el Señor le había dado para cumplir. Y tiene la claridad espiritual y mental de decir, he llegado a la meta. De decir, sé bien para qué Dios me llamó en el camino a Damasco. Sé bien cuál es la meta. Sé bien lo que tengo que hacer. Y cuando llegó al fin dijo, cumplí. Ya está. Ahora que el Señor me lleve. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y es el gran desafío de la vida cristiana, de tu vida y la mía. ¿Vos sabés para qué estás en la tierra? ¿Vos sabés para qué Dios te puso acá en Floresta? ¿Sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque si no lo sabes, no vas a conocer cuál es la meta. Si ustedes quieren ir a algún lugar, lo primero que hacen si van en auto es buscar un mapa rutero o poner un GPS. Y en el GPS, ¿qué pones? El lugar donde salí, Floresta, y el lugar donde llego, Hotel Pichitraful. Ya estoy allá. Hotel Pichitraful. Ahora, imagínate que eso tiene una ruta y un camino marcado. Ahora, si yo no sé a dónde voy, hasta el GPS lo voy a confundir. Entonces es importante tener claro el propósito y la meta. Señor, ¿para qué estoy? Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? Porque si no, nunca van a ser felices ni exitosos. Porque van a gastar la pólvora en chimango. No van verdaderamente a llegar a nada. El Señor nos dice a través de Pablo que fue fiel en el trabajo, constante, mirando siempre por lo de los demás, no por lo suyo propio y por lo que es del Señor. Y dice en Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y dice el verso 12 del capítulo 6, a fin, y esto es bárbaro, esto subrayenlo, no os hagáis, muy bien José, perezosos. ¿Saben lo que es un perezoso? Un vago, o esos monos que cuelgan de los... Ahí, no quiero mandar a nadie con mono. Vago, vamos por el lado de vago. Perezoso. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. También hablo por la experiencia. Lo más difícil en la obra de Dios es encontrar siervos constantes. Siervos que comiencen una tarea y la terminen. Siervos que tomen una responsabilidad y la cumplan. Sea por 6 meses, sea por 1 año. Diga, yo tomo esta responsabilidad
Y yo como siempre le digo a vos y a los maestros, le digo, mirá, pero tu responsabilidad y tu compromiso es por este año. Después si el año que viene no querés, otra historia. Pero este año, ¿estás dispuesto a hacer esto? Sí. A mitad de año, chau. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No te tenés que comprometer, Carlito. Muy bien. No, yo sí. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Hay que pensar lo que dice acá la sabia. Ay, señor. No comprometerse si no vas a cumplir. Pero pensar en la importancia que la obra de Dios no se hace con inconstantes, no se hace con perezosos, no se hace con gente que no quiera poner la responsabilidad en la tarea a realizar, sino que se hace con hombres y mujeres que, como dice Pablo, ponen primero las cosas del Señor y después lo suyo propio. Hay muchas razones para esta inconstancia. Una de las mayores razones es la inmadurez. Tomo una tarea y como inmaduro, como niño, espiritual, inmaduro, me comprometo a hacer algo que después a lo mejor se me vuelan los pájaros y no lo hago. O quizás empiezo a hacer algo, pero como no se hace lo que yo quiero, me pongo me pongo mal. Me agarra el berrinche. ¿Vieron como los chicos cuando le sacan un juguete o cuando le dicen no hagas esto? Y los chicos quieren hacer. Bueno, hay hermanos que son así. Hay hermanos que quieren hacer lo que quieren, que no se sujetan a la autoridad, que quieren hacer lo que les parece. Y entonces dice, no, si no se hace lo que yo quiero, yo no trabajo más. Si no se hace lo que a mí me parece, porque esto es lo correcto. Y te largan la actividad o se van de la iglesia. O se van de la iglesia, porque quieren hacer lo que quieren. Y esto es un equipo. Y hay que trabajar juntos. Y hay que mirar por la obra. El capricho de los inmaduros, el capricho de los inconstantes, el capricho de los que abandonan por cualquier motivo. Hermanos, tenemos que esforzarnos y ser constantes durante toda nuestra vida, pero en los compromisos que tomamos para el Señor. Y sin orden de decir, mirá, yo puedo hasta acá. Conmigo contaste acá, pero vas a contar hasta acá. Pero más allá no. Pero necesitamos personas con las cuales podamos confiar y podamos ver su constancia. También hay personas que abandonan y que es también en algún punto una señal de inmadurez, porque son perfeccionistas. Quieren todo perfecto. Quieren que la reunión salga perfecta, que la iglesia sea perfecta, que los ministerios sean perfectos. Y es imposible, porque somos imperfectos. Esto no es excusa para no buscar la excelencia en cada cosa que hacemos. Si vos sos músico, buscá la excelencia como músico. Si vos sos un orador, buscá la excelencia como orador. Si sos maestro, buscá la excelencia como maestro. Si vas a cocinar, sé una excelente cocinera. Si estás con el audio, un excelente técnico de audio. Porque el Señor necesita lo mejor, la excelencia. Y todos somos perfectibles. Pero a veces en esa búsqueda de la perfección, estos hermanos se transforman en jueces de los demás. Porque pretende poner un estándar de perfección que muchas veces es difícil alcanzar. Y también a veces se van de las iglesias porque andan buscando la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta, esta no es, digo. Esta no es. Y es muy difícil que la encuentren hasta que lleguen ellos y la van a hacer imperfecta. Pero bueno, como siempre decimos. Pero es así. Es así. Y en ese espíritu crítico, ¿saben lo que pasa? Lo anterior. No gozan el ministerio. Esto no porque es así, aquello porque está fulano, en el otro porque está sultano, y entonces yo no hago nada. Y no hago nada porque no se dan las condiciones, no hago nada porque mira el otro, mira aquel, y no me miro yo. Y en ese espíritu perfeccionista y crítico, no disfruto de poder realizar la obra de Dios. Y voy a ir a otro lado y me va a pasar lo mismo. Y voy al otro y me va a pasar lo mismo.
la fidelidad en el trabajo. Qué difícil ser fieles. Vuelvo al principio. El esfuerzo, la fertilidad del trabajo con hombres firmes, inamovibles. Y para ser inamovible tenemos que estar dispuestos a soportar. A soportar. Y cuando digo soportar, es soportar. Desde el hermano que está al lado, ¿no?, que me dice cualquier cosa, hasta el débil, el maduro, todos. Somos un cuerpo, hermanos. Necesitamos los unos de los otros, pero tenemos que estar juntos. Mi ideal de iglesia, ¿saben cuál es? Nada más que el ideal del Señor. Que sean uno para que el mundo conozca que son. Y es así, si queremos llevar la palabra, tenemos que movernos como iglesia, en unidad. Bueno, vamos a dejar aquí, ya hablé mucho más de lo que yo pensaba hablar, les aseguro que pensaba hablar menos, espero hablar menos los próximos domingos. Simplemente dos cosas antes de despedirlos, ¿no? Todo lo que hacemos para el Señor, como leí antes, no es en vano. Y el Señor lo ve, lo juzga y lo premia. No busquemos en nuestra inmadurez el aplauso de los demás, la mano en el hombro, qué bien que predicaste, qué bien que hiciste, qué lindo que salió esto. Yo quiero la aprobación del Señor. Yo trabajo para Él. Y para eso se necesita excelencia, se necesita dependencia, se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a esforzarse, para que el trabajo sea fértil, para que la forma de trabajar sea en equipo, en unidad, con fatiga, pero con convicción de que hago lo que Él quiere, y con un trabajo fiel, hombres y mujeres en los cuales se pueda confiar y lleven el trabajo adelante. Que podamos plantearnos estos aspectos y ver cómo está tu vida en relación a la enseñanza de la palabra, a lo que hoy has recibido, y puedas ajustarla y definirla para este año, y poder ver personas que verdaderamente se involucran. Yo veo que son muy volátiles todos, a todos no, pero algunos. Van para acá, van para allá, no sabes si están, no sabes si no están, si podés contar, no podés contar. Es que mi familia, es que mis nietos, es que mis padres, es que mi tiempo, es que no sé, el club, yo qué sé. Y ponemos un montón de cosas antes que el servicio para el Señor. Y venimos a la iglesia esporádicamente y nuestro compromiso es muy débil porque somos inconstantes. Creo que tenemos que ser desafiados a una constancia, una fidelidad y un esfuerzo de todos. Y se hace entre todos. Viniendo, estando, orando, compartiendo y trabajando. Es la única forma que la iglesia va a crecer. Es la única forma que la iglesia va a salir adelante. Dejando lo nuestro y mirando por lo que es de Cristo Jesús. Y tan solo para terminar, si vos estás aquí y hoy nos visitás, este tirón de oreja no es para vos, es para todos nosotros. Porque quizás a vos te falte lo más importante, y lo más importante es que vos le des tu vida al Señor. En las circunstancias que estés, con tus pecados, con tus temores, con tus heridas del alma, como siempre digo, el Señor vino a este mundo, hoy decíamos en la cena del Señor, un día especial. Murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, derramó su sangre para limpieza de tus pecados y de mis pecados. ¿Para qué? Para tomarme y hacer de vos un nuevo hombre y una nueva mujer para su gloria. Para que puedas insertarte en la iglesia de Cristo y ser parte de la maravillosa obra de Dios en la tierra. ¿Qué vas a hacer ante el amor de Dios? Vas a decirle, sí, Señor, me considero un pecador, quiero recibirte como mi Salvador, quiero darte mi vida para que me limpies, para que quites mis temores, para que quites mis dudas, para que quites mis desaciertos, para poder empezar una nueva vida con vos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida al Señor? Vamos a inclinar todos nuestros rostros y yo voy a hacer una oración y simplemente si vos todavía no lo hiciste nunca, que puedas seguirme en esta oración y por ahí luego voy a pedir que levantes tu mano para saber quién ha orado así y luego nuestros hermanos se van a acercar, ujieres, y van a compartir si es necesario la palabra con vos.